de que esta parte de esta herramienta tan importante que es la gestión de riesgos, y ahora vamos a hablar un poco de esto, definitivamente no es una clase. Ustedes tienen que saber quién es la persona y con qué respaldo estamos dictando vamos a dictar esta clase. Bueno, Centro de Estudios de Seguridad, mi primera experiencia fue para certificar como CPP, como la certificación más importante que tengo como profesional de la seguridad, CPP de ASIS Internacional, y la más importante y la más reconocida a nivel mundial. El CES tiene amplia experiencia, muchos años certificando personal, certificando gente de seguridad en las diferentes certificaciones que tiene ASIS. Al CPP, que es una certificación de dirección de seguridad, el PSP, que es una certificación del orden de seguridad física, y el CPI, que es la certificación de investigaciones. Esas tres certificaciones son del, de ASIS Internacional. Pero bueno, permítanme presentarme, como les dije. Gracias, Milagro, por tus palabras. Mi nombre es Cristian Bernard. Soy docente principal del Centro de Estudios de Seguridad y actualmente me desempeño como gerente general de la consultoría Bernard Security Consulting, con 3 años ya, como lo dijo Milagros, 3 años en el mercado y bastante contento y trabajando muy bien y aprendiendo cada día más. El que habla, tengo la certificación CPP, como bien lo dijo Milagros, he sido graduado en la Universidad de Comillas en España en alta dirección de seguridad. Graduado también en la Universidad de Piura en telemática, que viene a ser los sistemas orientados a las comunicaciones, que me sirve muchísimo para la gestión de riesgos y seguridad, porque me permite diagnosticar temas de redes, temas de telemática, de sistemas, etcétera. También soy poligrafista certificado. Para los que no conocen qué es un polígrafo, qué es un poligrafista o psicooficiero forense, viene a ser lo que el uso del polígrafo, detector de mentiras, para prevención de riesgos. Y por último, el que habla ha sido, soy oficial retirado de la Fuerza Aérea hace más de 13 años. Me retiré con grado de mayor. Entonces, vamos a pasar a hablar sobre esta gran herramienta que es importante. Definitivamente, por favor, no es una clase, es solamente una presentación del uso el uso y la ejecución de lo que es una gestión de riesgos. Como su nombre lo indica, gestión. Gestión significa una administración de los riesgos. Lo que pasa es que antiguamente se pensaba que los riesgos se eliminaban y los riesgos no se pueden eliminar. Uno tiene que administrar los riesgos para evitar impactos que sean en contra de la empresa. Entonces, vamos a un avance de lo que sería la clase, el contenido de la clase que se tendría que dar. Entonces, gestión de riesgos, hay que tener en cuenta que es un diagnóstico y una ejecución profesional. Una ejecución profesional de un profesional de la seguridad. Para entender el sistema para entender lo que es un diagnóstico del sistema de seguridad de cada una de sus empresas, uno tiene que tener en cuenta algo que es muy importante, que debe existir desde un principio un sistema de gestión de seguridad corporativa. Si no existe este sistema como sistema, estaríamos entrando en un gran error, una gran falencia. ¿Por qué razón? Un sistema de gestión de seguridad en la norma internacional es el siguiente. Debe existir, y está en rojo, lo más importante son las políticas, normas corporativas de cada institución. De ahí, una vez que se generan estas políticas y normas corporativas, uno genera los planes, programas y presupuestos, y como es un sistema, es el primer engranaje que da la vuelta a todo el sistema. Posteriormente que se generan los planes, programas y presupuestos, uno crea la organización de gestión de seguridad que me va a permitir implementar la administración de riesgos. El siguiente punto importante del sistema de gestión de seguridad corporativo viene a ser el equipamiento que se necesita para poder gestionar los riesgos en la institución. En la parte penúltima viene el sistema de gestión de seguridad
evidentemente, los indicadores, el seguimiento, los controles, para después cerrar el círculo y cerrar el sistema con un programa de auditoría que me permite controlar y ver que el sistema de gestión de seguridad corporativa está funcionando. Entonces, teniendo en cuenta este punto que es el punto inicial para hacer una gestión de riesgos, esta es la parte inicial. Y hay que tener en cuenta de que cada uno de estos componentes del sistema de seguridad tienen algunos pesos que son de bastante importancia, que lo vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de seguridad corporativo en cuanto a pesos? Y lo tenemos acá. Tenemos como un peso del 50%, fíjense qué importante es las políticas y normas corporativas, porque vamos a hacer una analogía que es muy sencilla, siempre lo utilizo para explicar esto, y es importante que en este momento dejemos las creencias, porque es un ejemplo únicamente, pero vamos a utilizar el ejemplo de la religión católica. Independientemente que alguien lo sea o no lo sea, no me interesa, es solamente un ejemplo, por favor. Dios creó 10 mandamientos para que la humanidad se rija bajo normas coherentes y que todos lleguen a un mismo fin. Bueno, las políticas y normas corporativas son, podemos hacer la analogía, son esos mandamientos que existen para que la organización camine adecuadamente y soportada adecuadamente para evitar riesgos contra la seguridad. Entonces, eso es tan importante que tiene un peso del 50% de las políticas y normas corporativas. Hay que entenderlo de esa forma. Si no existe eso, definitivamente todo lo demás del sistema de gestión corporativa no funciona. Un 25% de peso tienen los planes, programas y presupuestos. Un 15% la organización de seguridad, un 5% el equipamiento de soporte y un 5% el sistema de gestión. Entonces, teniendo en cuenta estos componentes y haciendo la extrapolación en sus empresas, hay que tener en cuenta que este es el inicio para poder gestionar riesgos. Y eso que todavía no estamos entrando a la parte de lo que es el análisis, todavía. Primero estamos viendo lo que es la base de la gestión de riesgos. Y esto es parte de lo que se les va a enseñar, a identificar estos componentes para poder desarrollarlos en el caso que existan algún tipo de falencias. Acuérdense muy bien de que existen pesos para ese tipo de componentes. Esto es parte de la instrucción que vendría posteriormente. Una vez que uno tiene esa identificación de los componentes del sistema de seguridad, uno automáticamente está en capacidad de poder realizar y poder ver cuál es la efectividad de un sistema de seguridad patrimonial. Y lo vemos de la siguiente forma. El ideal es como mínimo un 85%. Este es un ejemplo, por si acaso. Podemos tener una empresa que tenga en políticas un desarrollo de 15%, quiere decir de que si esto llega al 100%, tiene un peso del 50% sobre el sistema de gestión de seguridad, por supuesto. Entonces, tenemos acá una fotografía de una efectividad de un sistema de seguridad patrimonial creado solamente para la exposición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá como diagnóstico? Sabemos exactamente a dónde tenemos que analizar para poder elevar el nivel del sistema de seguridad patrimonial. Entonces, se les va a enseñar cómo llegar a sacar este nivel de efectividad del sistema de seguridad patrimonial para que ustedes puedan recién hacer la gestión de los riesgos. Entonces, una vez que ya tengo cuantificado, ya tengo la efectividad del sistema de seguridad, el paso siguiente es recién hacer la evaluación general del riesgo. Y se hace mediante mediante la teoría universal de gestión de riesgos de la ciencia internacional, que es la evaluación general de riesgos como se presenta de esta manera. Para evaluar los riesgos, primero tenemos que identificar activos críticos, porque no todos los activos que se tienen en la empresa son críticos. Uno tiene que identificar cuáles son los que realmente tengo que proteger. De ahí uno tiene que determinar los eventos de pérdida, uno tiene que determinar la frecuencia de los eventos. Acuérdense que la analogía de la frecuencia es la probabilidad, que vamos a desarrollar posteriormente. Uno tiene que ver el impacto de los eventos, las opciones fiables para mitigar los riesgos, factibilidad de las opciones, y al final hacer un análisis de costo-beneficio para ver que el programa de seguridad que se está proyectando o que se está recomendando
sea el correcto. Entonces, esta es la evaluación general de riesgo que se les enseñaría para poder ustedes gestionar el trabajo profesional en sus empresas. Vamos a ir desarrollando un poco para ver de qué trata cada una de esta evaluación general. ¿Cómo se identifican los activos críticos? Hay varias situaciones que uno tiene que aprender. Uno tiene que identificar todos los procesos, todas las funciones de la corporación, la parte de la infraestructura, para después uno poder identificar cuáles son los bienes tangibles e intangibles que voy a proteger. Entonces es importante acá y voy a hacer énfasis en la parte de infraestructura. Si alguien pensó de que el análisis de riesgos es un estudio de seguridad, existe un grave error. El análisis de riesgos, la gestión de riesgos es mucho más amplia, como se lo estoy planteando desde el principio, porque ya saben de que primero uno tiene que hacer el diagnóstico del sistema de seguridad patrimonial que se tiene para después recién hacer el análisis de los riesgos. Entonces, la parte del estudio de seguridad, propiamente dicha, es solamente un estudio o un análisis de la seguridad física de las instalaciones y solamente entra en esa parte, infraestructura. Tienen que tener en cuenta esa situación. Quiere decir entonces que el estudio de seguridad es parte de una administración y un correcto y profesional análisis y gestión de riesgos. Entonces, esta es la parte, cómo se identifican los activos críticos. Y les adelanto algo. Cuando uno identifica activos críticos, ya sean bienes muebles o bienes inmuebles, hay que tener en cuenta qué tan crítico es estos activos y cómo se identifica la criticalidad de estos activos. Tienen múltiples variables. No solamente es el costo de venta o el costo de producción de un bien, por ejemplo, la compra de un grupo electrógeno, sino de que tiene muchos costos que están diluidos y que no se encuentran, que también son parte para saber qué tan crítico es. Por ejemplo, los costos de flete, los costos de instalación, los costos de seguros, los costos de reemplazo temporal, el costo de reemplazo permanente, etcétera. Entonces uno tienen como por lo menos unos 6 o 7 situaciones que uno tiene que valorar, aparte del costo de venta, para uno poder determinar qué tan crítico es un activo. Eso es parte de lo que se les tiene que enseñar. No solamente es el costo de venta. Y cuando hablamos de procesos, es mucho más difícil, porque ya no identificaríamos activos por áreas, sino haríamos por procesos. Eso es un tema que se les enseña. Entonces, una vez que uno identifica los activos críticos, uno ya está en condiciones de ver cuáles son los bienes tangibles e intangibles. Un intangible como, por ejemplo, puede ser la supervivencia de una organización en cuanto a imagen. Entonces, posteriormente uno identifica todas las amenazas y riesgos a la institución o a la corporación. También se les va a enseñar a no confundir lo que son amenazas con riesgos o peligros, porque una amenaza es inherente al trabajo, al desenvolvimiento de una corporación, pero no quiere decir que una amenaza sea un peligro. La inminencia de que una amenaza vaya a perjudicar a mi corporación recién se vuelve un peligro, por lo tanto es un riesgo que tengo que valorar. Vamos a enseñarles también de que existen muchas amenazas, no solamente las acciones criminales, que son las que generalmente uno cuantifica, que son el hurto, fraude, el espionaje, el sabotaje, sino también existen daños a la propiedad, como incendio, aso, extorsión, etcétera. También tenemos responsabilidad e identificación de amenazas contra reclamaciones, porque existe siempre responsabilidad de la producción con respecto al producto terminado en donde aplique, en la empresa que aplique, responsabilidades del constructor, responsabilidad contra el medio ambiente, tenemos daños corporales de las personas, accidentes, enfermedades, y una serie de situaciones que uno tiene que valorar. Entonces vamos a enseñar a cómo identificar todas las amenazas para poder uno sacar los riesgos que serían necesarios cuantificar, de tal manera de poder tener identificados todos los riesgos
y cuantificados los riesgos que sean necesarios para uno poder hacer esta administración profesional de estos eventos no deseados. Posteriormente, se les va a enseñar también a cómo cuantificar los riesgos. ¿Y cómo se cuantifican los riesgos? A través de las probabilidades, a través de las estadísticas. Se les va a enseñar lo que es una expectativa anual de pérdida, cómo es una expectativa del daño y la utilización de una ecuación muy interesante que es la ecuación de riesgo asociado a la corporación. Entonces, con estas que son fórmulas matemáticas ya preparadas y estándares internacionales, se les va a enseñar a cómo cuantificar los riesgos que tenemos identificados anteriormente, de tal manera de que ustedes profesionalmente puedan dictar y puedan estar ante un directorio y poder exponer una solicitud de un sistema de seguridad de tal manera de que tenga un sustento no solamente legal, sino un sustento cuantificado, de tal manera de que no tengan ningún problema en cuanto a la solicitud de fondos para la inversión, ya que al final existe un análisis de costo-beneficio. Posteriormente le vamos a enseñar a cómo evaluar el impacto de los eventos. O sea, no solamente tenemos la evaluación de la frecuencia, o sea, la probabilidad de incidencia que tiene un riesgo, sino que también se valora el impacto. ¿Qué cosa es el impacto? En otras palabras, el impacto es cuánto dinero estoy perdiendo en el caso de que un riesgo se produzca. ¿Cuánto voy a perder? ¿No? Porque el impacto siempre se valoriza en dólares o en soles o en la unidad monetaria del país que ustedes se encuentren. Se les va a enseñar a cómo evaluar, cómo cuantificar este impacto. Para posteriormente hacer, esto es la parte de lo que es el mapeo de riesgos, porque si bien es cierto, no solamente hay que cuantificar los riesgos, sino hay que presentar los riesgos. Y la única manera de poder presentar los riesgos profesionalmente es haciendo un inventario de los riesgos, como lo vemos acá en esta diapositiva. En este caso es por área, pero hay muchas formas de cómo hacer un inventario de riesgos, que se les dan las herramientas para que ustedes puedan ubicarla mejor, que se acomode a su corporación. Pero esta es una forma muy fácil de inventariar riesgos, de tal manera de saber en dónde están presentes los riesgos. Entonces, para poder tener enmarcado todos los riesgos que tenga la corporación y poder presentarlo y tener esta situación como base para poder hacer recién la gestión y poder atacar y mitigar los riesgos que sean necesarios. Una vez que les enseñemos a hacer el inventario de riesgos, posteriormente les vamos a enseñar la cuantificación y el mapeo. En la cuantificación se puede realizar de dos formas, de forma cualitativa y de forma cuantitativa. Generalmente lo que se les enseña, lo más profesional, es hacerlo cuantitativamente para presentarlo de forma cualitativa, como lo vemos en la imagen de la izquierda, pero soportado siempre en la parte de cuantificación. ¿Cómo quedaría un mapeo de riesgos? Podría quedar de esta forma. Como lo ven acá, por áreas, riesgos antisociales que son el robo, asalto a mano armada, el hurto, intrusión, fraude, sabotaje, incendios, de tal manera de poder mapear y saber cuáles son los riesgos que yo tengo que mitigar. Evidentemente, como es un semáforo, tengo que mitigar los riesgos que están en rojo, que son los riesgos más grandes. Les vamos a enseñar cómo utilizar la matriz de decisión para poder tener una correcta gestión. Entonces, acá ya estamos hablando y estaríamos listos ya para poder empezar a gestionar los riesgos. ¿Cómo gestionamos los riesgos? Mitigando los riesgos más importantes y de ahí pasando a los de menor importancia. Pero teniendo el mapa de riesgos, inmediatamente ya sé y la alta dirección sabrá que la fotografía actual de qué es lo que está sucediendo con la corporación. Esto, el mapeo de riesgo, sumado al diagnóstico que se les hizo al principio, el diagnóstico del sistema de seguridad patrimonial, son dos herramientas fundamentales para que la alta dirección pueda tomar decisiones con respecto al pilar, uno de los pilares más importantes que tiene la corporación, que es la seguridad. Cuando hablamos de opciones para mitigar riesgos, hablamos de opciones fiables.
y opciones que vayan, que vayan acorde a los presupuestos y a la realidad de cada país. Se les va a enseñar a cómo mitigar cada uno de los riesgos que hemos visto, de tal manera que tengan un gran impacto en cuanto a la probabilidad, o sea, a reducir la probabilidad y evidentemente gestionando el evento no deseado para que no vuelva, para que no ocurra. Cuando hablamos también se les va a enseñar cómo utilizar una matriz de decisión. ¿Se acuerdan ustedes que anteriormente estábamos viendo lo que es la identificación de la frecuencia de la pérdida, como lo vemos acá? La frecuencia es la probabilidad y la severidad de la pérdida, de acuerdo al estándar internacional, es el impacto. Entonces, es de igual manera, el impacto puede ser alto, mediano o bajo, y la frecuencia puede ser alta, media, baja. De tal manera de que esto nos permita tomar la decisión. Si, por ejemplo, si tengo una frecuencia de pérdida de un evento no deseado media y tengo una severidad de un impacto medio, lo que se tiene que hacer es acciones para prevenir pérdidas y el resto transferir el riesgo residual por medio de un seguro. Estas son cosas que se tienen que enseñar, no son herramientas que se puedan aplicar de frente, porque todo está, como han visto ustedes, es un engranaje y es un sistema. Entonces, es necesario pasar por todas las etapas para tener esta matriz de decisión y poder gestionar los riesgos. Las medidas para mitigar los riesgos definitivamente se les enseña a que sean factibles. ¿En cuanto a qué? En cuanto a rentabilidad, en cuanto a los acorde a los presupuestos, en cuanto al nivel de aceptabilidad que debe existir contra los riesgos. Y lo voy a explicar acá en el lado derecho porque es importante que sepan de que toda entidad, toda corporación, para poder ser rentable, definitivamente tienen que asumir algún tipo de riesgos. Entonces, ese nivel de aceptabilidad que aparece acá, que ese es el lugar donde deben estar todas las corporaciones, unas más arriba que otras, dependiendo del rubro, pero tiene que existir un nivel de tolerancia, porque los riesgos se pueden mitigar hasta el 85%, y de acuerdo a otras metodologías hasta el 90%, pero entre el 90 y 85% no hay mucha diferencia en cuanto a la mitigación. Entonces quiere decir que siempre existe un riesgo residual de un 10%, que debe ser identificado, evidentemente, porque riesgo no olvidado, sino identificado. Que ese 10% sea el nivel de tolerancia que exista de la alta dirección en el caso de que se produzca un evento no deseado. Pero un riesgo mitigado hasta el 85% es mucho más que suficiente. Se les enseña cómo hacer este estudio de factibilidad para efectuar la mitigación de los riesgos. Y por último, cuando se tiene que hacer un costo-beneficio, el sistema de seguridad, ya ustedes ya tienen cuantificada la frecuencia, ya tienen cuantificado el impacto, por lo tanto, les enseñamos a cómo cuantificar también la parte del sistema de seguridad que ustedes están proyectando o recomendando, de tal manera que ese sería el costo del programa de seguridad para reducir los riesgos, y eso se va midiendo en el año. Así que el ROI es una herramienta contable que nos permite hacer esta cuantificación de acuerdo con las pérdidas evitadas del sistema de seguridad más las recuperaciones entre el coste del programa de seguridad, me da la numeración correcta para poder saber cómo estamos rentabilizando el costo del programa de seguridad con respecto a las inversiones de la empresa. Es un análisis de costo-beneficio, o sea, es el costo del programa de seguridad, estamos hablando de presupuestos y estamos hablando de mediciones. Estos son indicadores que a uno se les enseña para que ustedes hagan la última parte, que es el sistema de gestión de seguridad. ¿Se acuerdan ustedes? Ese 5% que me permite a mí hacer girar la última rueda con las auditorías de tal manera que el sistema de gestión de seguridad esté en funcionamiento. Entonces, les he dado un approach, como se puede decir, de lo que sería la clase y la importancia
de gestionar correctamente los riesgos, porque la gente piensa de que un estudio de seguridad es lo que se debe realizar en una empresa y no es así. Es mucho más amplio. El diagnóstico del sistema de seguridad para mitigar riesgos y gestionarlos es, como les acabo de explicar, es tan amplio que debe ser de manera profesionalmente llevado como para poder justificar un sistema fiable y sobre todo sostenido en el tiempo para poder tener unos grandes resultados rentabilizando a la empresa. Es la forma como se debe realizar este tipo de trabajo profesionalmente y definitivamente con alta aceptabilidad a nivel internacional en cuanto al profesionalismo de la seguridad. Le doy el paso a Milagros Céspedes, voy a estar atento a cualquier pregunta que necesiten, pero esta es más o menos la temática del curso que se les dicta. Una pregunta respecto a la efectividad del sistema patrimonial. Si bien es cierto, fue un cuadro para la presentación, ¿cómo podemos obtener este porcentaje que fue ficticio para el cuadro, pero de cómo podemos ir midiendo ese porcentaje, por ejemplo, en el tema de las políticas y normas corporativas, que es el 50%, tú pusiste 15%. Entiendo que es ficticio, pero ¿cómo podemos ir midiendo ese 15%? No sé si me dejo entender. Claro, lo que sucede es de que esta no es, como no es una clase, solamente le estoy presentando cómo es, cómo se debe hacer la situación para aprender, pero te explico más o menos, para poder sacar esta efectividad del sistema de seguridad patrimonial, se tiene que crear una matriz. Es una matriz en la cual hay que colocar unas fórmulas matemáticas y de acuerdo uno tiene que hacer existe un checklist para poder, no universal, sino se tiene que crear para cada organización en cuanto a políticas, planes, organización, equipamiento y sistema de gestión requiere cada empresa. Entonces, uno identifica esos puntos que son importantes, de tal manera de que dándole pesos en una matriz con un peso del 50%, que es lo que quiero, por ejemplo, para políticas, o un peso del 25% para planes, uno puede diagnosticar en qué porcentaje uno se encuentra en cuanto al peso del sistema de gestión corporativo. Esta es la construcción de una matriz que por último me da este resultado. Si bien es cierto, este es un resultado de un cliente, una gestión de riesgo que he realizado, ¿sí? Lo único que he hecho es bajar nomás algunos de los indicadores, pero realmente este es producto de una matriz real, no los números, los pesos sí, pero la parte verde no. Entonces, es producto de un diagnóstico real que viene soportado con una matriz que si existe la pregunta, por ejemplo, como la tuya, en una reunión de dirección, uno tiene que sacar la matriz para poder explicar cómo uno ha llegado a ese 15%. Generalmente la alta dirección lo primero que pregunta es ¿por qué estoy en 15% y no estoy en 50%? Y uno tiene que tener la matriz a la mano para poder determinar y para poder explicar el porcentaje de cómo se encuentra el sistema de seguridad. Pero como te explico, eso es algo que se enseña, es la construcción de una matriz que no es igual para todas las corporaciones, sino es una matriz que se construye para cada uno del sistema de seguridad que uno esté evaluando. No sé si quedó clara la pregunta. La respuesta, perdón. Sí, correcto. Hola, Héctor. ¿Milagro? Hola, buenas noches. Buenas noches, Héctor Aceituno de Chile. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. La ubico a ustedes cuando estuvieron aquí en Asis International en la reunión, a Cristian y a ti, Milagro. Les quería hacer una consulta. Sí, nosotros acá en Chile, al menos tratamos como una matriz de riesgo, es decir, el resultado de todo un diagnóstico de los riesgos de cualquier empresa, ¿no es cierto? Lo llevamos a una matriz, lógicamente parametrizada.
Y sobre esa base sacamos una brecha y son las medidas que tiene que tomar la alta dirección. ¿Ustedes parece que tienen otro enfoque, por lo que vi? No, es exactamente el mismo enfoque. Lo que sucede, ahí lo estoy colocando, por ejemplo, esta es la matriz, es el mismo enfoque. Lo que sucede es de que, no sé si conoces, por ejemplo, una matriz hiper con fortalezas, fortalezas, debilidades o vulnerabilidades y recomendaciones. Es lo Sí, mismo. ya. Lo que pasa, sí, sí, lo que pasa es de que hay muchas formas de cómo mapear un riesgo. Todo depende de cómo lo quiera la organización. Yo puedo mapear riesgos de esta forma, lo puedo mapear en otro programa, como por ejemplo lo puedo mapear en video, lo puedo mapear en círculos, lo puedo mapear en diferentes formas, o como una matriz hiper, como se utiliza mucho para seguridad de higiene ocupacional, pero ese es solamente un ejemplo, una forma raíz de cómo uno puede hacer un mapeo de riesgos. Ahora, la metodología para mapear y para analizar los riesgos es internacional. Entonces, esto es de ACIS Internacional, es también parte de la Universidad de Comidas en España, que es la parte europea de lo que es la seguridad. Es exactamente lo mismo. Ambas conjugan no difiere una de otra. Lo que pasa es que uno tiene que aprender cuál es la base y de ahí la forma de presentación puede cambiar, pero la base es la misma. Uno hace la cuantificación del riesgo para poder mitigarlo y de ahí hacer el costo-beneficio. No sé si estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Cristian. Me llama la atención porque ahí dentro de los riesgos, ¿no es cierto?, del mapa de riesgo que estás mostrando, figura la palabra normal. Es decir, ¿es porque estamos aceptando riesgos? No, esta es una metodología, no sé si la conoces, se llama metodología del método cuantitativo mixto. Y la ¿Ya? matriz de decisión del cuantitativo mixto tiene esta particularidad, que tiene el riesgo elevado, grande, normal, pequeño y muy bajo. El único, de acuerdo a esta metodología, porque hay muchas, por ejemplo, está el cuantitativo mixto, el método general, el método Mosler, el método William Fine, que se utiliza para seguridad higiene ocupacional, el giro RM, coso RM, por ejemplo, ¿no? Por decirte algunos. La matriz de esta decisión, pues eso es solamente un ejemplo, es del método cuantitativo mixto, que me permite mapear los riesgos, como lo ves acá, en forma cualitativa, pero cuantitativamente se han cuantificado por probabilidad, exposición y consecuencia. De tal manera de que el riesgo normal, que se encuentra en la mitad, es un riesgo que tiene que mitigarse. El único riesgo, de acuerdo a esta metodología, que no se debe tocar es el muy bajo. Pero quiere decir, desde que si yo tengo un resultado elevado de un riesgo, tengo que eliminar la operación. Si lo tengo grande, tengo que reducirlo por lo menos a pequeño. Si yo tengo un resultado de riesgo pequeño, tengo que reducirlo o mitigarlo a muy bajo. Siempre dejando ese 10% de aceptabilidad en la mitigación del riesgo. Es lo que aplica en este tipo de metodología. Muchas gracias por la respuesta. Claro, ¿cómo estás? Buenas noches, Berna, y a todos los participantes. Sí, hay dos puntos que siempre resalta Berna en el punto de las personas que se dedican a la seguridad. Hay expertos como también hay personas que están entrando en el tema de seguridad, y el punto principal de pregunta está en el tema de que algunos piensan que la evaluación de seguridad solamente se concentra con el estudio de seguridad. Como se ve que es algo muy sencillo, y eso no es lo conveniente. Lo conveniente es hacer toda una gestión de seguridad. En ese punto voy a Bernard, ampliarlo más, porque es una diferencia acá en el país. Claro, las metodologías y los estándares no están establecidos, por eso todo el mundo con un lugar diferente, y ahí se genera el tema del vacío, ¿no?, del conocimiento. Y otra pregunta adicional es también la gestión de seguridad. ¿Cómo poder diferenciarlo para una empresa que vende un producto y otras empresas también que venden servicios
diferentes. Por ejemplo, un servicio puede ser como una atención a un paciente o una atención personalizada a un cliente de un producto o de un servicio médico seguro. ¿Cómo poder diferenciar ese tipo de riesgo? Gracias, Milagro, gracias, Berna, por tu participar, por tu respuesta que puedes dar. Bueno, lo he entendido entrecortado. Mira, voy a tratar, perdóname, pero se escuchó no es que hayas perdido el audio, sino se escuchó un poco mal en cuanto a la, no sé, como un ruido de fondo, ¿no? Sí, sí. Bueno, entendí primero de que estabas, lo del estudio de seguridad, no sé si te he captado bien, pero vamos a empezar por la última parte. Me entendí de que tenías una empresa de servicios que vende productos y cómo se aplicaría el sistema de gestión de seguridad. Lo que sucede, empecemos por esa parte, lo que sucede, y se los dije en la presentación, hay algo que es importante saber, los riesgos que la empresa tiene, sea cual fuere el rubro, no solamente son los que estamos acostumbrados o lo que hemos visto siempre, que es el riesgo de robo, hurto, fraude. Como yo les puse acá, y vamos a ver la parte de los riesgos, vamos a poner esta parte de acá, en la identificación de amenazas y riesgos, si una empresa de servicios vende un producto, ustedes tienen una responsabilidad sobre el producto que tiene que entregar al mercado. Existen la responsabilidad del constructor, responsabilidades con el medio ambiente, la responsabilidad de los datos. Entonces, hay otros tipos de riesgos a los cuales las empresas de servicios, las empresas que venden productos, se encuentran inmersos, fuera del robo, hurto, fraude, violación de datos. Tienen riesgos de sabotaje, riesgos de fraudes, por ejemplo. Hay infinidad de riesgos que pueden afectar a una corporación. Lo que sucede es que uno tiene que identificar primero cuáles son los eventos de pérdida que han tenido en los años anteriores para poder identificar qué amenazas se tiene y también identificar las amenazas del entorno, no solamente las internas, sino las amenazas del entorno. Entonces, quiere decir de que en toda empresa, sea cual fuere el rubro, la seguridad es un pilar importante para su supervivencia, porque, bueno, no quería entrar a eso, pero existe siempre una expectativa anual de pérdida. Si uno no mitiga riesgos, uno tiene que tener que guardar un dinero, de acuerdo a la identificación de eventos no deseados que se tenga, uno tiene que aprovisionar un dinero para eventos no deseados a fin de año y que no afecten el resultado final. A eso se le llama una expectativa anual de pérdida, que es algo que se les enseña, es una fórmula matemática. Pero bueno, el sentido es de que sí, el análisis de riesgos y gestión de riesgos se realiza a todo tipo de empresas. A lo que somos, por ejemplo, los EPPs, los estándares de seguridad que nos enseñan son para gestionar riesgos en la corporación que más riesgos tiene, que es que así te lo enseñan, es una planta nuclear. Son los que tienen los más altos estándares internacionales en cuanto a seguridad. Y de ahí uno puede gestionar todo tipo de riesgos en cualquier tipo de empresas. Hasta inclusive, por dar un ejemplo, uno puede gestionar los riesgos en un colegio, por decirlo. Entonces, ninguna empresa está fuera de esta realidad. Lo que sucede es de que no se conocen los estándares de seguridad y la seguridad se ha venido profesionalizando de modo a modo, y ahora voy a entrar a lo que es el estudio de seguridad, ha venido evolucionando de tal manera de que es una profesión tan igual como una profesión de marketing, de ventas, de contabilidad, exactamente igual. Lo que sucede es de que a veces el hombre de seguridad no puede sentarse a la mesa y discutir con un contable, con un legal, porque no tiene las herramientas necesarias que existen y que son estándares internacionales que uno permite defender una posición, permite exponer profesionalmente una particularidad o una solicitud y permite también generar los ratios necesarios o los indicadores necesarios, al igual que las ventas, al igual que la contabilidad, al igual que el marketing, de tal manera de que uno puede gestionar su sistema de seguridad y poder plantearlo a la alta dirección
y esto se ha entendido de que es tan importante la seguridad como es la venta, como es la contabilidad, etc. Lo que sucede es de que antiguamente se generaba o se creía que el estudio de seguridad era lo más importante de un hombre de security. Y yo les comento, inclusive los estándares los estándares internacionales, en la parte de mitigación de riesgos, en la parte de cuantificación de riesgos, también entran lo que es la gestión de riesgos de safety. Tanto safety como security se encuentran, llega un momento en que se encuentran y se pueden cuantificar. Lo que pasa es que safety y security en algunos países, incluyendo el del Perú, se gestionan por separado, pero eso se gestiona solamente por una orden legal, en el caso del Perú, porque el estándar es de que exista un gran gerente de seguridad corporativo y debajo de él existan gerentes tanto de security como de safety, en el caso que lo quieran dividir. Entonces, es así como se maneja. Quiere decir que el hombre de seguridad debe saber ambas cosas. No son carreras separadas, porque la parte de accidentabilidad, la parte de enfermedad, la parte de pérdidas de empleados clave por enfermedad, muerte o jubilación, la podemos ver acá en la diapositiva, los tenemos como daños corporales. Y esto es teoría y es estándar internacional. Entonces, el hombre de security también ve y cuantifica estos riesgos, accidentes, enfermedades, pérdidas de empleados claves por muerte, jubilación, secuestro. Por supuesto, dependiendo de cada una de la realidad de las empresas en cuanto a tropicalización de estándares se refiere, pero son amenazas y riesgos que uno tiene que identificar y que van de la mano. Ojalá que haya podido contestar la consulta, si no, me lo dices. Políticas, evidentemente tú muy bien lo has dicho, y exactamente la analogía que realicé, que son mandamientos, y generalmente las empresas tienen que tener mandamientos en cuanto o sea, la política o mandamientos, por ejemplo, una política contable, una política de marketing, una política como mínimo de seguridad, una política de safety, una política de producción, una política de gestión del medio ambiente, etc. Porque eso viene, las políticas se desprenden de una visión y de ahí vienen los objetivos, de ahí vienen las políticas, normas y procedimientos. De las políticas se desprenden las normas y procedimientos, es así. Yo vengo de una experiencia de una empresa líder en seguridad mundial en la cual para generar las nuevas políticas de calidad sí hicieron un comité muy grande en cuanto a convocaron a representantes de todos los niveles y fue una experiencia durante varios días en los cuales se debatían los objetivos de calidad que la empresa iba a llevar al final. Y es parte del ISO 9001. Entonces, se generaron las políticas debatiendo entre todos los niveles, no solamente en la alta dirección, sino las gerencias, alta dirección, gerencias, jefaturas, supervisiones, etc. Entonces, se llegó a formular las políticas en cuanto a calidad se refiere para esta empresa. Ese es lo óptimo. Pero ¿qué sucede cuando una persona ingresa a una institución? No me refiero a ninguna en especial, pero uno ingresa a una corporación y uno encuentra que de repente no existe política de security, porque existe, y lo más probable es que eso suceda en un gran porcentaje en las empresas a nivel mundial. Entonces, cuando alguien ve que no existe una política de security y el profesional de seguridad identifica en el sistema de gestión patrimonial de que no existe esa política, si no existe esa dirección, uno tiene que generarla. ¿Y cómo se genera? Por eso es de que uno tiene que tener bien claras las herramientas del hombre, o hombre o mujer, me refiero a hombre porque unisex, la persona de seguridad debe tener esas herramientas para poder hablar con la alta dirección y poder generar y adicionar esa política de seguridad. Porque si ustedes no tienen esa dirección o ese mandamiento,
¿cómo ustedes van a poder hacer un correcto análisis de riesgo? Si no existe la política de security o la política de seguridad, ustedes no pueden generar las normas, procedimientos, porque ¿cuál es el mandamiento de la empresa? Y generalmente una política es general y es muy pequeña. No son las políticas, normas y procedimientos las van a generar ustedes. Solamente la alta dirección genera la política. Pero uno tiene que tener las herramientas para poder solicitarlo. Y eso es parte de lo que es la clase de esto. O sea, las herramientas que uno debe tener para poder generar esa interacción con la alta dirección, siempre y cuando el cargo no sea de la alta dirección, porque generalmente hay cargos de alta dirección de seguridad en muchas empresas que tienen esa llegada, pero si no, hay que generarlo de esa manera, con las herramientas. Y con respecto a la parte que me dijiste de la matriz que estás utilizando, es muy buena la matriz que usted está utilizando, pero yo te digo, una matriz tiene una base lógica. Y una base, todas son por lógica. Entonces, definitivamente, yo les digo y les comento, cuando hago una gestión de riesgos en una empresa, yo genero una matriz diferente para cada una de las gestiones de riesgos que realizo. Porque hay que tener mucho cuidado con las herramientas que se venden o las herramientas que se tienen, porque no cumplen con todos los requisitos que uno necesita. Pero ustedes tienen una salvación. Acuérdense de que toda matriz tiene una base lógica y la seguridad también. Entonces, particularmente, mi experiencia como profesional de la seguridad es que el que habla crea una matriz para cada realidad que voy a analizar. La creo, evidentemente, en base a lo aprendido, a las herramientas que se tienen, y de ahí hago la matriz que necesito para cada una de las, para analizar, para hacer el diagnóstico de la seguridad. Si lo estás utilizando de la matriz que me dijiste, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí, cuando me la nombraste la conozco, tienes que haber tropicalizar significa tienes que haber adecuado esa matriz a la realidad de tu empresa. Si la aplicaste directamente como vino desde un principio, lo más probable es de que tengas algunas vulnerabilidades que no hayan sido detectadas. Toda herramienta, acuérdense, tiene que tropicalizarse, tiene que adecuarse a la realidad de la corporación. Por eso les digo, siempre una matriz tiene una base lógica. Y si uno maneja las herramientas de seguridad, no hay ningún problema de generar las matrices con el sustento necesario, porque estamos hablando de las herramientas internacionales que se utilizan para esto. Ok. Wow. Muy interesante, Cristian. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos en la hora. Sí, yo sé que hay muchas preguntas que todavía se han quedado en el aire, hay muchas cosas que quedan en duda. Como les dije en la presentación que nosotros hemos estado enviando en el boletín, nosotros se ha diseñado un taller especial para ver todos estos puntos. O sea, digamos, es un taller 3 en 1, ¿no? Que se va a ver el análisis, el mapeo y la gestión. Y lógicamente pasando por estos puntos que Cristian ha resaltado de la matriz, de cómo hacer el mapeo y todo eso, ¿no? Yo acá en el chat les voy a pasar un enlace, y ahí ustedes pueden descargar la información de este taller. Este taller está empezando el día 10 de abril, y vamos a tener varias clases y después un taller donde vamos a aplicar toda esta información que está acá, ¿no? De una manera profesional. Vamos a manejarlo en modalidad semipresencial para lo que es Perú y online para lo que es la gente del extranjero que bueno, pues no tiene posibilidad de venir. O cualquier otra persona que le interese esta metodología, esa forma de aprender, ¿no? Esta facilidad que tenemos ahora de podernos conectar por internet, escuchar las clases de esta manera y de ahí, bueno, reunirnos en un taller presencial, como les digo, para los de Perú, para los que puedan venir y de todas maneras llevar adelante a las personas de fuera o que se les dificulte viajar, llevar el taller y la aplicación de todos estos conocimientos a la parte práctica, ¿no? No hay como siempre decimos en todos los cursos, en todos los programas que desarrollamos,
no solamente debemos quedarnos en la teoría, sino saber cómo aplicar esos conocimientos a la práctica. Y bueno, ahí está la información, hay una promoción, y lo que les quería comentar es que para inscripciones hasta mañana tenemos un descuento adicional, se los voy a enviar mañana muy temprano, y esta grabación va a estar en el canal del Centro de Estudio de Seguridad para quienes quieran volverla a ver, las puedan ver las veces que deseen, ¿no? Y bueno, Cristian, excelente exposición, siempre uno, como decía Eduardo, siempre aprende cosas nuevas, y bueno, seguimos en contacto con todos. Muchísimas gracias, gracias por estar acá, gracias por inscribirse, por su tiempo, y bueno, atentos porque nosotros tenemos muchas actividades a lo largo del año. El taller de mapeo, de análisis, mapeo y gestión de riesgos, todos, como les digo, como les dije al inicio, son estándares internacionales ASIS. Cristian, no sé si quieres agregar algo más. No, más bien muchas gracias por la atención, y lo que sí, me gustaría agregar una última situación muy pequeñita. El manejo de la seguridad ha evolucionado tanto de que es un arte en estos momentos. Es un arte como lo es el marketing, como es las finanzas, como son las ventas. Estamos en el mismo nivel, señores, en el mismo nivel que cualquiera de las carreras y las profesiones que existen, porque ya en estos momentos existen carreras universitarias que son del profesional de seguridad. Entre ellas están las certificaciones, entre ellas está la maestría de comillas, etcétera, etcétera, etcétera. Las certificaciones son como un grado académico a nivel muy alto, a nivel inclusive de maestría o más. Entonces, señores, la seguridad es profesional y ustedes tienen que estar en capacidad de demostrar ese profesionalismo tan igual como todos los elementos de línea de una empresa corporativa. Eso nomás quería comentarles. Y muchas gracias por haberme escuchado esta. Sí, justo. Bueno, creo que la mejor forma de mantenerse al tanto de las actividades que hacemos, de lo que vamos a ir haciendo a lo largo del año, tenemos otros talleres y también, bueno, otras conferencias, lo importante es que realmente ustedes, o todos los que reciben esta información, puedan estar al tanto de esos estándares, y quizá puedan comenzar con algo, de repente, bueno, una conferencia, de repente con un taller, y de ahí, bueno, tomar la decisión de llevar adelante la preparación de cualquiera de estas certificaciones, para posteriormente aplicar a ellas y lograr la certificación y ser un profesional de seguridad. Ténganse al tanto en el boletín, los que no estén inscritos, que han recibido esta invitación por otras personas, en nuestra web, cesperú.com, hay un recuadro a la derecha, pueden inscribirse por ahí y recibir nuestras comunicaciones e invitaciones, como en este caso, a esta conferencia excelente que ha dado Cristian, y a los artículos que compartimos, o algunos recursos que hemos venido compartiendo desde que ha comenzado el año, ¿no? Muchísimas gracias a todos, y bueno, seamos profesionales de seguridad, y bien, hay que avanzar hacia ese camino. Gracias, Cristian, gracias, Mérida, gracias a todos ustedes por su tiempo, por su participación el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. The organizer